Mundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al abogado Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Espinel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un cordial saludo para ti y también para la audiencia. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. ¿Cómo ve usted la campaña electoral que se lleva adelante por estas elecciones anticipadas? ¿Cuál sería su análisis, por lo menos de lo que vemos? Porque ya habrá que revisar pues después lo que no vemos, como ocurre con las inconsistencias en los reportes financieros de la campaña, de los candidatos en las elecciones seccionales anteriores por la alcaldía de Guayaquil. Pero bueno, ya vamos a hablar después de un momento sobre esto. Ahora regresemos a que nos dé su punto de vista acerca de cómo se está viendo esta campaña actual por las elecciones anticipadas. Sin duda, hay muchísima tela que cortar, empezando con este proceso electoral atípico en el cual, a pesar de los pronunciamientos que tenemos por parte de la autoridad electoral, nos quedan dudas de los ecuatorianos sobre si va a poder o no cumplirse a tiempo con la entrega de los kits electorales, con la impresión de las papeletas, y esperemos que no exista desorden el día de los comicios. A la larga, pues sabemos que los ciudadanos que estuvieron presentes en las juntas receptoras del voto también tendrán que estar presentes ahora en este proceso electoral. Esperamos pues que por el bien de nuestro país, por la estabilidad de nuestro país, el proceso electoral se pueda llevar de una forma ordenada y eficiente. Por otro lado, y sin ningún problema, María del Carmen, podemos abordar la profundidad después. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo nosotros tenemos una profunda preocupación al respecto de la labor del CNE sobre el control al financiamiento de la política. Hemos encontrado una serie de inobservancias, de incumplimientos por parte de las organizaciones políticas en las elecciones seccionales de 2023 que seguramente van a volver a ocurrir si es que el Consejo Nacional Electoral no realiza los controles adecuados dentro de estas elecciones anticipadas. Y finalmente, otro de los aspectos que aún se sigue observando, creo yo que hay dos aristas. La una es la indecisión de los ecuatorianos frente a este proceso electoral y un posible hartazgo que se puede estar creando dentro de los votantes al tener procesos electorales tan seguidos y esta desconfianza generalizada que existe en el sistema democrático. Pero por otro lado, algo en lo que hemos manifestado nuestra preocupación es el uso de las encuestas como una estrategia de posicionamiento político más que el uso de las encuestas como un aspecto informativo para el ciudadano. Entonces creo yo que hay que ponerle atención a estos tres ejes de cara a poder tener elecciones libres, transparentes y justas, que es lo que todos esperamos. Vamos uno por uno. Con relación a la campaña actual de las elecciones anticipadas, ¿por qué no vemos un adecuado control? Entre algunas de las cosas, por ejemplo, hubo una campaña anticipada sin la menor duda, es decir, se suponía que la campaña, según el calendario que estaba previsto, debía ir del 8 al 17 de agosto. Luego se lo adelantó ya cuando estuvieron las candidaturas ya en firme y pues se adelantó para hoy, desde el 1 de agosto. Sin embargo, ya venimos desde el mes de julio observando caravanas, mítines, publicidad obviamente en redes sociales, entre otras cosas, una barbaridad de mensajes que se dan a los ciudadanos de parte no de uno, de todos los candidatos o de su mayoría en todo caso. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos esperar que el Consejo Nacional Electoral o las autoridades electorales competentes hagan algo al respecto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este desorden en cada elección? Dos aspectos ahí, María del Carmen. El hecho de que tengamos autoridades electorales y funcionarios del Consejo Nacional Electoral que no estén cumpliendo con su labor implica dos cosas: que los ciudadanos sigamos desconfiando
de la autoridad electoral y del sistema democrático y por ende de los partidos políticos, pero también que hay funcionarios públicos que reciben su sueldo gracias al pago de nuestros impuestos y que no están cumpliendo su trabajo. Y en ese momento debería intervenir al respecto de estos funcionarios la Contraloría General del Estado, y si es que la autoridad electoral, la institución, no está cumpliendo con sus funciones, sin duda que podría abrirse un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. No tenemos Asamblea Nacional en este momento, en el futuro es necesario que se analice si han cumplido o no con sus funciones. Por otro lado, al respecto específicamente de este proceso electoral, la norma determina que las organizaciones políticas, en primer lugar, tienen que presentar un presupuesto de ingresos y gastos de campaña. Esto sin duda que seguramente lo han presentado las organizaciones políticas, pero tras ello tienen que presentar reportes quincenales de gastos. Al tener una campaña tan pequeña, asumo que vamos a tener un reporte aproximadamente el 15 o 16 de agosto y ya no habrá más reportes de ingresos y gastos. Y tras ello, la ley determina que hasta 90 días de culminar el proceso electoral tendrán que presentar las organizaciones políticas un balance consolidado de cuentas de campaña para poder consignar ahí aquello en lo que gastaron, aquello que recibieron, incluso los aspectos relacionados a la campaña anticipada que pudo haber existido. Pero cuando nosotros observamos, María del Carmen, los reportes de ingresos y gastos presentados por los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, observamos un amplio incumplimiento. Candidatos que presentan que han tenido 0 ingresos y 0 gastos en su campaña. Candidatos que no están reportando, por ejemplo, aquellos servicios o productos que contrataron para sus cierres de campaña. Y también una autoridad electoral que, en teoría, debería controlar que los reportes contengan información correcta y transparentarlo hacia la ciudadanía, y que desafortunadamente no está haciendo ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo los ecuatorianos vamos a poder confiar en nuestro sistema político partidista si aquellas autoridades que están llamadas a cumplir la ley no lo están haciendo? Tengan la seguridad, María del Carmen, que si hay un candidato que siendo candidato no cumple la ley, peor la va a cumplir cuando sea autoridad electa. Sí, lastimosamente eso es lo que deberían hacer, pero no es la realidad, no es lo que está ocurriendo, no hay controles en lo absoluto y vemos este tipo de situaciones que se presentan. Hablemos ahora, profundicemos un poco en justamente eso, en lo que está ocurriendo ahorita, lo que ustedes han descubierto después pues de haber hecho una revisión al tema de la campaña, de lo que se ha aportado en las campañas seccionales. Por ejemplo, en Guayaquil, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Yo sé que algunos de los candidatos ni siquiera han presentado estos reportes quincenales de los que se habla, y peor aún el balance consolidado. Sí, específicamente nosotros hemos realizado un monitoreo a las candidaturas a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. Presentamos la semana pasada el informe en Quito, con ciertos hallazgos preocupantes sin duda de infracciones electorales, y el día de hoy lo presentamos en Guayaquil. En el caso de Guayaquil, de los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil, hubo 3 candidatos que no presentaron sus reportes de ingresos y sus reportes de gastos. Con nombres y apellidos. Jimmy Jairala, candidato por Centro Democrático y el Partido Socialista Ecuatoriana, no presentó un solo reporte. Ecuador Montenegro tampoco presentó reporte, candidato por Unidad Popular y Pachacutic. Así también Jaime Abel Páez Muentes, que fue el candidato por Democracia Sí. 3 candidatos que no presentaron sus reportes, y ojo con esto, María del Carmen, esto tenía que haber implicado una auditoría por parte del Consejo Nacional Electoral para que después las delegaciones provinciales elaboren informes que son sometidos a la aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral para que se determinen sanciones a las organizaciones políticas. Y estas sanciones pueden ir desde el aspecto financiero, económico, pero también la pérdida de los derechos políticos, de los derechos de participación de las organizaciones políticas. Pero si es que el CNE no está actuando de una forma diligente, no se determinan estas sanciones, y claro, las organizaciones políticas siguen presentando candidatos a pesar de estos claros incumplimientos legales. Asimismo, pues nosotros pudimos identificar otros aspectos que eran preocupantes, como por ejemplo candidatos que reportaron 0 de ingresos, 0 de gastos, o cantidades muy pequeñas de ingresos y gastos. Específicamente lo que hemos visto, por ejemplo, es que el actual alcalde de Guayaquil presentó
reportes por un total de $25 de ingresos para toda su campaña y $0 de gastos. La exalcaldesa Cynthia Viteri, $0 de ingresos, $0 de gastos, así como también otro de los candidatos que presentó 0 de ingresos y 0 gastos fue John Garaycoa, candidato por la Izquierda Democrática. ¿Qué es lo que sucede en estos casos específicamente, María del Carmen? Es que nosotros también hicimos un monitoreo en terreno. Tuvimos una red de voluntarios que participaron en los cierres de campaña de estos candidatos, que pudieron captar un registro audiovisual de los cierres de campaña y se pudo observar artículos promocionales brandeados, claro, alquiler de tarimas, presentación de artistas, y esto no está una siendo fiesta reportado. y no les costó nada. Pagó esto. Alguien pagó esto y tenemos que identificar quién pagó. Y más allá de que la sociedad civil, los medios de comunicación puedan identificar, las organizaciones políticas tienen la obligación de reportarlo. Otro de los aspectos que nos llamó la atención en el caso de Guayaquil, María del Carmen, es que en el evento de cierre de campaña del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se entregaron las denominadas pollas electorales, que eran unos panfletos en los cuales se indicaba cuáles eran los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los cuales votaría Rafael Correa. Claramente se cometió una infracción electoral, pues el reglamento de elección de los miembros del CPCCS determina que únicamente el Consejo Nacional Electoral podía hacer campaña por estos miembros del CPCCS. Sin embargo, aquí se pudo evidenciar que en un acto proselitista de una organización política se estuvo haciendo campaña por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Frente a esto, yo creo que es necesario exigir respuestas del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una coordinación de fiscalización de los partidos políticos que, en teoría, los funcionarios que pagamos con nuestros impuestos tienen que acompañar a los mitines de los candidatos, a las actividades de los candidatos y elaborar reportes que después pueden convertirse en denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si es que esto no se realizó, es un claro incumplimiento de funciones por parte de la institución electoral. Ahora, usted bien lo decía, los partidos políticos tienen la obligación, pues, de reportar con transparencia todo este tipo de gastos, pero obviamente las autoridades electorales tienen la obligación de hacer cumplir, pues, estas obligatoriedades, sin lugar a dudas, y eso no se está haciendo. ¿Qué podemos esperar? Porque aquí vemos una serie de infracciones e incumplimientos que se están dando, y lamentablemente eso justamente forma parte de ya lo último que vamos a revisar en nuestra entrevista, que es ese hartazgo del que estamos hablando, esa incredulidad que hay por parte de los ciudadanos, no solamente en estas elecciones. Yo creo que ya viene desde hace mucho tiempo y cada vez es mayor el cansancio de tener que creer algo de lo que se dice, no solamente a los candidatos, sino también a las autoridades electorales, porque esto son lo que estamos viendo es justamente el problema. ¿Qué podemos esperar con todo esto? Bueno, y aquí lo que usted menciona es válido. No solo es que esto sucede en estas elecciones, sucedía en las anteriores y sucede por parte de una gran cantidad de partidos políticos. Así Brevemente es. le comento, en el caso de Cynthia Viteri, exalcaldesa, tenemos ingresos en cero, gastos en cero, y en las fotografías se ve una gran cantidad de despliegue de personal, de banderas, de afiches, y adicionalmente usted recordará que incluso uno de los responsables de la campaña había mencionado que esta cerveza denominada La Colorada era una donación de un cervecero artesanal. Esto tenía que haberse consignado, de ser cierto, en los reportes de ingresos como un aporte en especie. Eso es lo que obliga el Código de la Democracia y no se lo hizo. En el caso de Jorge Yunda, en el municipio de Quito, nosotros hemos incluido en el informe el video en el cual se puede observar que en su cierre de campaña se estaban obsequiando ollas arroceras y licuadoras, algo que claramente está prohibido por el Código de la Democracia y que en todos estos casos implica sanciones económicas a las organizaciones políticas y a los candidatos, destitución de las autoridades electas en el caso de haber ganado y la suspensión de los derechos políticos. Así que lo que tenemos que esperar los ciudadanos es que, o por un lado, o se pronuncia el Consejo Nacional Electoral y lo hace de oficio, como lo determina la ley, ellos realizan el proceso de investigación y sanción, o los ciudadanos, en este caso desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presentaremos las denuncias
en contra de todas las organizaciones políticas que cometieron estas infracciones para que al fin se pueda determinar una sanción en contra de los partidos políticos. Caso contrario, no se está produciendo ni el proceso de fortalecimiento de las organizaciones políticas, y menos aún un proceso de depuración de las organizaciones políticas que debería ser la razón de ser del Consejo Nacional Electoral. Esperemos pues que en algún momento de verdad se pueda sentar un precedente, porque si no, esto es tierra de nadie y todos hacen lo que quieren, mientras tanto las autoridades, como siempre digo, bien, gracias. Nuevamente, gracias a usted, abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por habernos acompañado en este espacio. Encantado. Una buena noche.